Hola a todos, buena tarde, ¿cómo están? Soy Karime Pérez, soy docente de oftalmología y el tema que nos toca hoy es leucocoria. Bueno, como ustedes ya saben, leucocoria es un término que dice o trata acerca de todas las enfermedades que hablan de pupila blanca. La pupila blanca implica una ausencia del reflejo del fondo de ojo o reflejo de Bruckner. Todos recordarán que cuando utilizan su oftalmoscopio y lo colocan a 30 centímetros del paciente, pueden ver un reflejo rojo. Si este reflejo se pierde y vemos en su lugar una pupila blanca, hablamos de leucocoria. Hay tres patologías importantes, sobre todo en niños que nos dan esta patología. Vamos a hablar de retinoblastoma, vítreo primario hiperplásico persistente y ROP o retinopatía del prematuro. Aquí pueden ver una imagen de un pequeñín o pequeñina donde podemos ver el ojo derecho con una pupila normal y el ojo izquierdo con una pupila blanca. El retinoblastoma es una neoplasia que surge de las células primitivas de la retina. Es una masa globular, elevada, blanco-amarillenta y muy importante calcificada. Eso es básico para el diagnóstico diferencial. Es importante que lo estudiemos porque es un tumor maligno y es el tumor intraocular más frecuente de la infancia, el 4% de todos los tumores. El 94% tiene una herencia esporádica, el 6% familiar autosómica dominante en el cromosoma 13q14. El 30% es bilateral. El retinoblastoma lo ubicamos como una masa, ya decíamos, de coloración blanca en el fondo de ojo en etapas iniciales y conforme va avanzando, progresa leucocoria el 50% de los casos. También puede causar estrabismo, inflamación intraocular y baja visual. Como todos saben, la retina es la pantalla que capta las imágenes. Si tenemos un tumor en retina, los pacientes tienen baja visual. ¿Y qué pasa cuando un ojo no ve? Se empieza a desviar y esto genera estrabismo. Hay dos variantes de este tumor, uno que se conoce como endofítico, que crece hacia el vítreo, y exofítico, que crece hacia la coroides. Ahorita los vemos. Y hay 5 grupos para clasificar este tumor, del A al E. El grupo A es un tumor menos de 3 milímetros. El grupo B es un tumor de más de 3 milímetros que llega a la mácula o junto a la papila. El C implica un tumor con siembras a menos de 3 milímetros o sombras vítreas. El D es un tumor con siembras a más de 3 milímetros. Y el E es un tumor que abarca más del 50% del globo ocular asociado a glaucoma neovascular, infiltración de cáncer, a otras estructuras, a cámara anterior, coroides, esclera u órbita. Vamos a hablar de las variantes. Aquí tienen dos cortes de patología. Pueden ver que aquí está la córnea, el iris, el cristalino. Esta es la esclera, que estaría después de la esclera, la coroides y después la retina. Quiero que vean la diferencia entre estas dos imágenes. En el primer recuadro o en esta imagen tienen un tumor endofítico, es decir, el tumor se desarrolla de la retina y empieza a crecer hacia el vítreo. Vean cómo es una masa blanca globulada. Ahora, este es el tumor exofítico. ¿Qué pasa en el exofítico? De nuevo, tienen la córnea, la esclera, aquí estaría la coroides y después seguiría la retina. En la variante exofítica, el tumor crece de la retina hacia atrás, es decir, empieza a crecer entre la retina y la coroides, que es esta masa blanca que vemos aquí, y entonces empieza a desprender la retina hacia enfrente. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Aquí pueden ver que el vítreo está transparente porque el tumor todavía no llega a esa zona. Y estos pliegues que ven aquí son la retina que se desprendió porque abajo de la retina está el tumor. Entonces, endofítico hacia el vítreo, exofítico hacia la coroides. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean que aquí está la papila del nervio óptico, aquí están los vasos y podemos apreciar en fondo de ojo este tumor. Igual una masa blanca, globular. Quiero que vean bien
que aquí se alcanzan a apreciar los vasos de la retina. Por supuesto no van a tener su estructura normal porque están alterados por el tumor. Este tumor sería un tumor de tipo, ¿qué se les ocurre? ¿Endofítico o exofítico? Este sería un tumor exofítico porque está creciendo abajo de la retina. Ahora, esto es lo que se refería el recuadro a siembras. Pueden ver que hay un tumor principal y tiene siembras dentro del ojo que están a menos de 3 milímetros. Esta es otra imagen de cámara anterior. Recuerden que la lámpara de hendidura nos da cortes. Pueden ver la córnea, el iris y estas pequeñas masas blanquecinas son siembras de retinoblastoma en cámara anterior. Por tanto, este estaría un tumor de mayor extensión. Quiere decir que el fondo de ojo o el retinoblastoma ya creció tanto que incluso mandó siembras a cámara anterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un retinoblastoma? El primero es clínico, con la pérdida del reflejo de fondo de ojo, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros tumores. Pueden hacer lo más a la mano que pueden tener en su servicio social o en algún hospital pequeño, una radiografía de cráneo y pueden evidenciar calcificaciones. Lo ideal es hacer un ultrasonido ocular modo B o una tomografía que también nos permite detectar calcificaciones en el 80% de los casos. Y muy importante también hacer a los niños una resonancia magnética de cráneo y órbita. Más que el diagnóstico, esto nos sirve para establecer si hay metástasis. Aquí tienen una ecografía ocular, esta es una ecografía normal. De nuevo, tienen aquí córnea, iris, esto sería cristalino. Y este es un paciente con retinoblastoma, córnea, iris, cristalino. Aquí estaría la esclera y este es el tumor en el interior. Estos pequeños puntitos que ven brillantes corresponden a calcificaciones de retinoblastoma. Este es un corte de tomografía axial. De nuevo, tienen un ojo sano que en su interior no muestra nada, pero el otro ojo presenta esta zona de calcificaciones. Y esta es una resonancia. Este es el ojo que está sano. Aquí pueden ver mejor la córnea, el iris, el cristalino, la esclera. Se delimita muy bien la pared ocular. Aquí estaría el nervio óptico, los músculos rectos laterales. Y este es el ojo afectado. Córnea, iris, cristalino. Aquí estarían los pliegues de la retina. Estaríamos hablando de una variante exofítica. Y aquí tenemos calcificaciones en el interior. ¿Qué tratamiento se le da a los niños? En el grupo A, láser o crioterapia. Estamos hablando de retinoblastomas pequeñitos, menos de 3 milímetros. Se les puede dar un tratamiento focal. El grupo B y C ya requieren quimioterapia más láser o crioterapia. Y el grupo D y E, quimioterapia y enucleación. La enucleación pues es lo más invasivo que implica la pérdida del ojito. Y también pues recuerden que sí, estos niños requieren acompañamiento psicológico así como su familia. El pronóstico, si son detectados los casos a tiempo, la sobrevida es mayor al 95%. Lamentablemente, muchos pacientes también llegan en estadios avanzados. Los datos de alta mortalidad son metástasis a distancia, una neoplasia neuroblástica intracraneal, que puede ser un pinealoblastoma, y el 10% de los casos de retinoblastoma tienen un caso que se llama trilateral. ¿Qué es el retinoblastoma trilateral? Es decir, tener retinoblastoma bilateral a los dos ojitos con un pinealoblastoma. Otros datos de mal pronóstico, tener otras neoplasias no asociadas a retinoblastoma. Esto puede ser mutaciones familiares. Además pueden tener sarcoma osteogénico, condrosarcoma, rhabdomyosarcoma y neuroblastoma. Muy bien, entonces con esto terminamos retinoblastoma. Vamos a ir a las otras dos patologías. Antes de avanzar me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito del desarrollo fetal del vitro y sobre todo de la retina. No sé si recuerden más o menos sus clases de embriología. Recuerden que el ojo se forma a partir de una cúpula óptica. Si hicieran un corte en la cúpula, verían que tiene esta forma.
En el centro de la cúpula tenemos una arteria hialoidea. La arteria hialoidea es importante porque irriga desde el polo posterior del ojito hacia el cristalino y genera una red vascular entre la retina y el cristalino. Esta red se va llenando de una sustancia gelatinosa que es el vítreo y conforme vamos avanzando en la vida fetal, esta arteria hialoidea empieza a degenerarse, se retrae, queda aquí como una parte del nervio óptico y el vítreo queda transparente. Conforme va desapareciendo la arteria hialoidea, la retina se va vascularizando y nos genera la arteria central de la retina. La arteria central de la retina va desarrollando vasos hacia la retina desde la papila hacia la periferia. Este desarrollo es muy lento. Para que el ojo esté totalmente vascularizado es hasta el 8º mes de gestación. Entonces, si se dan cuenta, casi al final de la gestación es cuando ya tenemos un ojo totalmente vascularizado. Ahora, esto es importante. Los vasos empiezan a partir de la papila y de ahí crecen primero hacia la zona nasal o la zona interior, si lo quieren ver así, y después van prolongándose hacia la periferia temporal, hacia la hora serrata. Muy bien, ya que vimos esto, vamos a hablar de la primera patología, que es vítreo primario hiperplásico persistente posterior. ¿Qué es esto? Una malformación infrecuente, esporádica, probablemente asociada a PAC6, y tal cual implica, vamos a regresarnos un poquitito, que la arteria hialoidea no alcanza a desaparecer en su totalidad y esto genera un vítreo patológico. Es unilateral en el 90% de los casos, puede haber herencia autosómica dominante y, como platicábamos, implica una regresión incompleta del vítreo primitivo en el periodo embrionario y puede haber vestigios de la arteria hialoidea. Pueden generar formación o una opacidad progresiva o una membrana gruesa, fibrosa y vascular. Este desarrollo que les acabo de explicar del ojo no solo origina la vascularización de la retina. La arteria hialoidea también tiene que ver mucho con el desarrollo del segmento anterior del ojo. Entonces, los pacientes que tienen malformaciones en la arteria hialoidea también pueden tener atrofia del cuerpo ciliar, hemorragias intraoculares, así como el desarrollo de la retina anómalo. Hay una clasificación, se dividen anterior, posterior y combinado. La anterior es el 25% de los casos, posterior el 12% y combinada el 63%. El diagnóstico es clínico, hay leucocoria, bandas vítreas, ahorita lo vemos, estrabismo, microoftalmos, que es microoftalmos, ojos pequeñitos, una membrana retrocristaliniana atrás del cristalino blanco rosácea. Puede haber glaucoma, como les decía, esta arteria es importante para el desarrollo del segmento anterior. Generalmente el ángulo no se forma bien y pueden tener glaucoma, hemorragia vítrea o desprendimiento de retina. Entonces, quiero que vean esta imagen. Si tuviéramos 3D sería más fácil, pero no lo hay. Quiero que vean aquí. Está la papila del nervio óptico, ven el polo posterior y alcanzan a ver esta bandita. Imaginen que esta bandita flota en el vítreo, viene hacia ustedes y se pega a la parte posterior del cristalino. Vamos a regresarnos. Sería la persistencia de la arteria hialoidea. Puede ser muy pequeñita, como esta imagen, o muy gruesa, vean esta otra. Igual tienen la papila, el polo posterior, y esta banda gruesa, rosada, muy fibrosa, muy vascularizada, que va hacia la parte anterior del cristalino. Como ven, hay varios tipos. También quiero que vean la retina. Véanla bien, no tiene un color naranja uniforme y los vasos se ven como más delgaditos, rectos. Entonces, este paciente tiene alteraciones mucho más severas que este paciente, por ejemplo. Probablemente este paciente tenga una mácula sana y vea muy bien. Este paciente sí puede tener baja visual. Vean este otro caso. La membrana fibrosa no alcanzó a regresar y forma esta zona como de tracciones y fibras rosáceas frente a la retina. De nueva forma, vean la vascularización. Es una vascularización irregular. Esta es otra imagen. Aquí también pueden ver la misma membrana
que va de la papila hacia el cristalino e implica la persistencia de la arteria hialoidea y una vascularización anormal de la retina. Ahora, esto en polo posterior. En segmento anterior o en cristalino pueden ver la arteria que se pega hacia la parte posterior del cristalino como una mancha. Por eso también hablamos de leucocoria, porque los pacientes tienen una mancha blanca en la superficie posterior del cristalino. Igual, es persistencia de la arteria hialoidea y este tiene un epónimo que se llama mancha de Mittendorf. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Debe ser oportuno, como ya vieron, pues hay una vascularización anormal. Si no los tratamos, puede haber hemorragias, otra serie de complicaciones. Y puede ser conservador o quirúrgico. ¿De qué depende? De la severidad del caso. Si recuerdan el primer paciente que les mostraba, pues seguramente este paciente ve bien, tiene una retina saludable, no hay necesidad de operarlo, podemos tenerlo conservador en observación. Este otro paciente, por ejemplo, que ya tiene esta membrana fibrosa, esta membrana se puede romper, puede sangrar, puede tener desprendimiento de retina. Entonces, este paciente sí puede requerir cirugía, vitrectomía, que es la vitrectomía, retirar el vítreo y retirar toda esa membrana anormal. El objetivo de la cirugía también es evitar complicaciones, como hemorragias intraoculares o glaucoma. El pronóstico, cuando está afectado el polo posterior, es el menos favorable. Si es una afección pequeñita de segmento anterior, puede pasar que tengan un paciente que solo tenga mancha de Mittendorf, va a tener un muy buen pronóstico, pero de nuevo, si tienen el paciente con el caso severo, que afecta el polo posterior, tiene un pronóstico poco favorable. Muy bien, entonces con esto terminamos vitro hiperplásico y vamos al tema grueso de este módulo, que es retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro es un trastorno proliferativo de la retina. Es muy importante porque es la segunda causa de ceguera en niños menores de 6 años en México y puede ser bilateral. La primera causa es catarata congénita. La retinopatía del prematuro es frecuente en nuestro medio y está muy relacionada a hiperoxia. Niños que tuvieron mal los factores al nacimiento, requirieron terapia intensiva, uso de oxígeno. La hiperoxia causa vasoconstricción permanente, es decir, los vasos de la retina se están formando y tienen mucha exposición a oxígeno, se empiezan a hacer vasoconstricción y esto genera isquemia. ¿Qué pasa si hay isquemia? Empieza a haber una proliferación anómala de vasos en la retina o neovasos. Y también hay desaparición de los astrocitos de la retina por apoptosis. Como ya vimos, la retina temporal es más sensible. Recuerden esta tablita que les mostraba. Primero se generan los vasos de la retina en la papila, después van hacia la zona nasal y la zona temporal es la última en vascularizarse. Si tenemos un niño prematuro cuya retina temporal todavía no se desarrolla y está expuesto a mucho oxígeno, pues probablemente esta zona de la retina ya se vascularizó, pero la zona temporal se afecta. Entonces, por eso es muy importante que recuerden que la retina temporal es la más sensible. ¿Por qué es la más sensible? Porque es la última que se desarrolla. Hay factores de riesgo descritos para retinopatía del prematuro. Son muy importantes, ténganlos allá a la mano, o sea, no solo para motivos de clases o examen, sino también para su vida profesional. Todos van a rotar en pediatría, todos van a tener niños prematuros en su servicio social, qué sé yo. Tienen que considerar estos factores de riesgo para saber qué niño puede estar propenso a tener retinopatía del prematuro. Los factores importantes son un peso menor a 1750 gramos. Si un bebé tiene menos de 750 gramos, tiene un 90% de posibilidades de tener retinopatía del prematuro. Si pesa de 1000 a 1250, tiene el 45% de riesgo. Otro factor de riesgo es la edad gestacional menos de 34 semanas, el uso de oxígeno suplementario y una evolución hospitalaria complicada. Es decir, pueden tener un niño que tenga 34 semanas, pero supongamos que tuvo
sepsis, hemorragia intraventricular, otros factores agregados complicados, puede tener, aunque haya superado las 34 semanas, si tiene una evolución tórpida, también tiene riesgo de retinopatía del prematuro. ¿Cómo hacen el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Recuerden que les decía que la alteración de la arteria de la retina o la arteria hialoidea también tiene que ver con el desarrollo de segmento anterior. Entonces pueden tener también daño en segmento anterior, una cámara anterior estrecha, edema de córnea, atrofia de iris, sinequias posteriores. ¿Qué son las sinequias posteriores? Son adherencias de iris al cristalino. Esto ya debieron haberlo visto en uveitis. Leucocoria, hemorragia vítrea y desprendimiento de retina. Ahora, vamos a pasar a la clasificación de la retinopatía del prematuro. En esto sí, pónganle mucha atención. No sé si puedan o no preguntarle los estadios, pero es importante que lo sepan. Si es un poquito complicado, entonces siéntanse libres de regresar este video. El primer punto es, vamos a hablar de 3 zonas. El polo posterior de la retina se va a dividir en 3 zonas importantes. Aquí tienen esquemas. Aquí estaría la papila. Este punto negro implicaría la mácula, por ejemplo. Y de ahí vamos a dibujar 3 círculos concéntricos que nos hablan de zona 1, 2 y 3. La zona 1, que es esta, es una zona que va del centro de la papila, o sea, desde el nervio óptico, a la periferia 60 grados. O sea, de aquí a acá son 30 grados, 60 grados centrales alrededor de la papila, implica la zona 1. Ahora, la zona 2 es como una línea que llega desde la ora serrata del lado nasal y de ahí traza otro círculo concéntrico. Y la zona 3 es una media luna temporal desde la ora serrata hacia toda la zona temporal que nos sobra. Digamos que este es importante porque recuerden que les decía que es la última en vascularizarse. Entonces, la zona 1 es el centro, 60 grados a la periferia de la papila. La zona 2 abarca la ora serrata en el sector nasal hacia un círculo concéntrico. Y la zona 3 es una media luna temporal hacia la zona externa, digamos, de la retina, que es la más sensible a daño, y recuerden que es la última en vascularizarse. Entonces, esto nos habla de zonas. Además de las 3 zonas, tenemos 5 estadios. Los estadios dependen o nos hablan del grado de avance de la retinopatía. Del 1 al 3 es un grado de avance y los desprendimientos 4 y 5 hablan de desprendimiento de retina. Según la bibliografía que lean, puede haber 5 o 6 estadios, porque realmente hay 5 estadios, pero el estadio 4 se divide en 4A y 4B. Entonces, hay libros que les dicen que son 5 estadios de retinopatía, hay libros que les hablan de 6, porque toman en cuenta esta división 4A y 4B. Entonces, vamos a irlos viendo poco a poquito. Vamos a ver. El estadio 1 es una línea de demarcación. Recuerden que les platicaba que la retina se va vascularizando de la papila hacia la zona nasal primero y después temporal. Si hablamos de zonas, la primera en vascularizarse es la zona 1, después se vasculariza la zona 2 y al final la zona 3. Cuando nosotros estamos revisando el polo posterior de un pequeñito o pequeñita con retinopatía, podemos ver retina vascularizada y retina isquémica. Nosotros tenemos que buscar dónde está esa línea para decidir hasta dónde alcanzó a vascularizarse la retina. Y eso tiene que ver con los estadios. Entonces vamos a empezar. El estadio 1 es una línea de demarcación. Aquí pueden ver, es un dibujo, pero pueden ver aquí retina vascularizada y retina no vascularizada. Pueden ver muy clara la diferencia. Entonces, el estadio 1 implica una línea de demarcación. Pueden ver muy claro dónde se vasculariza y dónde no. En el estadio 2, esta línea se empieza a elevar.
la empiezan a ver como abultada, como un borde o como una cresta. Ya no está plana, ven una cresta o una división. En el estadio 3 empieza a haber proliferaciones fibrovasculares o neovasos. Es decir, ya no solo vemos la línea elevada, también vemos neovasos o vasos anormales que están creciendo en esa zona. En el estadio 4, estos neovasos ya forman fibras, adherencias, tracciones que causan el desprendimiento de retina. Y en el estadio 5 hay tantos neovasos y tantas tracciones que generan un desprendimiento de retina total. Ahora, quiero que lo vean en texto. Como vimos, estadio 1 es una línea de demarcación importante, plana y blanca. En el 2, la línea se ve elevada. En el 3, hay neovasos. En el 4, los vasos se desplazan y generan desprendimiento de retina. Puede ser con la mácula aplicada o la mácula desprendida. Y el 5 ya es un desprendimiento de retina total. Vamos a verlo otra vez en imágenes. Muy bien, perdón. Aquí pueden ver de nuevo. Retina vascularizada, retina isquémica. El estadio 1 ven la línea de demarcación. En el 2, la línea se eleva. En el 3, hay neovasos y tracciones. Y en el 4 ya hay desprendimiento de retina. Aquí les están marcando esta línea como más pálida, que sería retina desprendida. Ahora les tengo muchas más imágenes. Estas ya son imágenes de pacientes. Pueden ver la papila, vean los vasos. Aquí está la retina vascularizada y aquí ya ven todo pálido sin vasos. Esta es la división entre retina vascularizada y no vascularizada. Pueden ver aquí unas líneas semicirculares como olas. Este es el estadio 1, una línea de demarcación. Vamos al 2. En el 2, esta línea se empieza a elevar. Se ve más gruesa, más elevada. También se conoce como palomitas de maíz. El 3, ya empiezan a ver neovasos. Miren, me regreso un poquitito. Aquí solo ven la línea. En el 3 empiezan a ver como más fibras de vasos frágiles anormales. Pueden ser moderados o severos. Ven aquí que va la vena y aquí tienen muchas como horquillas de vasos anormales. Este es un estadio 3. Ahora, en el 4 ya tienen desprendimiento. Vean, por ejemplo, igual, aquí está la división de la retina vascularizada y la retina isquémica. El 4A quiere decir que la mácula, que estaría por aquí, todavía sigue adherida. En el 4B ya hay un desprendimiento mayor y la mácula se desprendió. Vean aquí estaría la papila. Todo esto es bandas de tracción. Ya se desprendió la retina, hay hemorragias, la mácula ya no está adherida. Y el estadio 5 es un desprendimiento de retina total, que también se conoce como en embudo, que es más o menos la imagen que verían acá. Ya se desprendió toda la retina y por eso pueden ver estos pliegues al centro, que es el grado más avanzado, el estadio 5. ¿De acuerdo? Ahora, voy a hablar acerca de algunos conceptos clave. Estos vienen en el Rojas y también están en su temario de la UNAM. La verdad es que les soy un poco honesta, creo que esto es como muy de oftalmólogo, ya como de la residencia. Dudo que se los pregunten en sus exámenes o algo así, la verdad es que no lo sé, pero no está de más que lo sepan y que lo consideren. Hay varios conceptos extra en retinopatía del prematuro. Hasta ahorita vimos que hay 3 zonas y 5 estadios. Puede haber combinaciones de todo. Pueden tener un paciente en zona 2 con estadio 3 o zona 3 con estadio 2. La verdad es que ahí sí hay muchas combinaciones. Y hay algunos conceptos extra o clave en retinopatía del prematuro. El primero que vamos a tratar es el que está aquí, que dice enfermedad plus. ¿Qué es la enfermedad plus?
dilatación y tortuosidad de arterias y venas en el polo posterior en cualquier estadio. Es decir, puedo tener un paciente en estadio 1, pero además tiene dilatación y tortuosidad de venas, eso lo hace enfermedad plus. Puedo tener un paciente en estadio 4A y tiene dilatación y tortuosidad de venas, sigue siendo enfermedad plus. Lo puedo describir como tengo un paciente zona 2, estadio 3, enfermedad plus. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es retinopatía del prematuro preumbral. ¿Por qué es importante la preumbral? Porque determina un mal pronóstico. Siempre que tengan un paciente con retinopatía preumbral, el pronóstico es muy, muy malo. ¿Qué es esto? Un paciente que esté en zona 1, en cualquier estadio, con enfermedad plus. Puede ser, tengo un paciente zona 1 en estadio 2 y además tiene tortuosidad de vasos, mal pronóstico. ¿Qué otra cosa se considera zona preumbral? Un paciente con estadio 1, en zona 1, estadio 3, sin enfermedad plus. Es decir, tengo un paciente que está afectada. Déjenme regresarme aquí un poquitín. Vamos a regresarnos a las zonas. Un paciente en zona 1, estadio 3, tenga o no tenga enfermedad plus o dilatación de vasos, ya se determina preumbral. Y el otro punto de la preumbral es un paciente en zona 2, es decir, que está afectado toda la zona 2 con un estadio 2 o 3, tenga o no tenga neovasos, y con enfermedad plus. Entonces, estos tres puntos se determinan zona preumbral e implican mal pronóstico para el paciente. Y el último concepto es retinopatía del prematuro umbral. ¿Qué es umbral? Un paciente que esté en zona 1 o 2, con estadio 3, con enfermedad plus, en 5 usos horarios. Ahora, usos horarios, ya sé, vamos a verlo lentamente. Este es el polo posterior de sus pacientes. Ojo derecho, ojo izquierdo. Si ustedes dividen a los pacientes o hacen un esquema como si fuera un reloj, pues tendrían 3, 6, 9, 12. A esto le llamamos usos horarios. Por ejemplo, si yo voy del 3 al 6, pues tengo 4, 5, 6. Del 3 al 6 tengo 3 usos horarios afectados. Si llego del 6 al 9, pues son 6 usos horarios afectados. Los usos horarios tienen que ver con qué extensión tiene. Entonces vamos a ver, lo que les acabo de leer que decía retinopatía umbral, quiere decir o habla de un paciente, aquí, zona 1 o 2, estadio 3. Vamos a verlo en partes. Un paciente que esté en la zona 1 o 2, que tenga un estadio 3. El estadio 3 es el que tiene neovasos. Que además del estadio 3 tenga enfermedad plus, que es la enfermedad plus, vasos tortuosos y dilatados. Y que afecte 5 usos horarios. Que al menos me afecte 5 usos horarios del reloj. Por ejemplo, del 3 al 9. Entonces, este es el concepto de retinopatía umbral. Léanlos con calma. Ahora, el tratamiento de la retinopatía del prematuro. Ojo, no hay tratamiento en estadios iniciales. Solo hay tratamiento en la retinopatía umbral. Por eso es importante que hayamos visto este concepto. La retinopatía umbral, que es la última que vimos, ya tiene un tratamiento. ¿Qué puedes hacer? Láser o crioterapia. ¿Qué es lo que hace el láser? Causa, o digamos, se pone panfotocoagulación o láser en la retina de los pacientes para ayudar a limitar la isquemia y que no tengan neovasos, o la crioterapia. También pueden utilizar antiangiogénicos. Los antiangiogénicos es lo más nuevo y utilizado. Los antiangiogénicos son una inyección directa hacia el vítreo de una sustancia antiangiogénica. Vamos a hablar un poquito más de ellos en retinopatía del diabético y así. Los antiangiogénicos es un medicamento, hay varios tipos, bevacizumab, ranibizumab. Lo que hacen es evitar la proliferación de neovasos. Al eliminar los neovasos,
no va a haber tracciones de retina y pueden salvar la retina de ese ojito y evitar un desprendimiento. Los antiangiogénicos están indicados en los estadios 3 y en la enfermedad preumbral y umbral. El estadio 4, que ya es desprendimiento de retina, es cirugía con mal pronóstico. Un paciente que tenga la mácula afectada va a tener un peor pronóstico en comparación a un paciente con la mácula adherida. Y el estadio 5, que es el desprendimiento de retina total, ya está fuera de tratamiento. Lamentablemente, si reciben un niño, un chiquito o chiquita con desprendimiento de retina total, ya no hay nada que se le pueda ofrecer. Ese ojo ya es un ojo ciego totalmente, ni con cirugía ni con medicamentos va a salir, entonces ya están fuera de la ventana de tratamiento. Por eso es muy importante detectar la retinopatía del prematuro en sus formas tempranas para poder salvar esos ojitos. Hablando del pronóstico de los pacientes, la mayoría de los pacientes con retinopatía del prematuro encuentran regresión en los estadios 1 o 2. Si tienen un paciente en grado o en estadio 1 o 2, el 80 al 90% pueden recuperarse. Es por eso que aquí les ponemos que no hay tratamiento en estadios iniciales. Ahora, el 6% de los niños con peso menor a 1250 gramos desarrollan enfermedad umbral. ¿Qué es lo que veíamos? La enfermedad umbral ya requiere tratamientos. Y el estadio 5, como les acabo de comentar, es el del peor pronóstico porque implica que ese ojito ya está perdido, lamentablemente. Entonces, de toda esta plática de retinopatía de prematuro, realmente más que los estadios o algo así, lo que me interesa que se lleven para su formación profesional de médicos y para la vida es el tamizaje de retinopatía del prematuro. ¿A qué pacientes tengo que mandar a revisión? Justo para evitarles que lleguen a un estadio 5 y esos pacientes no tengan ceguera. Esto es muy, muy importante. O sea, seguramente esto sí va a venir en sus, pues casi, casi exámenes de toda la vida. O sea, realmente en la residencia, en el servicio social, en todos lados, son cosas frecuentemente preguntadas, pero de verdad, más que para sus exámenes, es para su vida. En pediatría, en el servicio social, les van a tocar mamás que les vengan a presentar a sus hijos prematuros. Es muy importante que ustedes sepan los factores de riesgo para que por favor los envíen al oftalmólogo y esos ojitos se puedan salvar y le puedan ofrecer una buena calidad de vida a sus pacientes pediátricos. Entonces, ¿cómo van a hacer el tamizaje de retinopatía? Van a enviar al oftalmólogo a todo niño que tenga edad gestacional menos de 32 semanas o con peso al nacimiento menor a 1500 gramos o una edad gestacional más de 32 semanas pero una evolución clínica inestable, lo que les comentaba al inicio. Puede que tengan 34 semanas, pero tuvo sepsis, tuvo hemorragia intraventricular, no sé, aspiración de meconio y estuvo intubado, algo, por lo que no haya sido un nacimiento eutóxico, hay que mandarlo. Estos niños tienen que ser enviados a revisión inicial de 4 a 6 semanas de nacimiento o de la edad gestacional corregida. Y el seguimiento pues ya se hará con oftalmología cada 2 semanas si hay una inmadurez en la zona 2, cada semana si hay inmadurez en la zona 1 o en la zona 2 con estadio 2 y 2 a 4 días por 2 semanas si hay una inmadurez en la zona 1 o estadio 1 y 2. Entonces realmente esto es lo que quiero que se lleven lo más valioso para mí de la plática, que sepan por favor a qué niños tienen que mandar a revisión. Incluso si recuerdan, ya está como parte del programa de salud en México el tamiz visual. Cuando nacen los niños, a todos les hacen su tamiz neonatal, su tamiz de pruebas de tiroides o les pueden hacer el ampliado para detectar defectos innatos al nacimiento, de metabolismo, pero también ya está incluido en la norma oficial el tamiz visual a todos los niños al mes de nacimiento. Todavía no estamos tan acostumbrados en la práctica clínica a mandarlos, así que por favor acostúmbrense a mandar a todos sus niños pediátricos al mes de nacimiento al oftalmólogo, pero sobre todo a los que tengan estos factores de riesgo. De nuevo, edad gestacional menos de 32 semanas, peso al nacimiento menos de 1500 gramos y una edad gestacional más de 32 semanas, pero una evolución inestable. Okay, entonces, con esto terminamos retinopatía del prematuro. Entonces, ya cubrimos retinoblastoma,
persistencia del vitrio primario y retinopatía del prematuro. Son las 3 causas más importantes de leucocoria, pero no son todas. Vamos a hablar de otras causas. Puede haber desprendimiento de retina, toxocariasis, catarata congénita, una hemorragia vítrea crónica y coloboma. En desprendimiento de retina en niños hay 2 enfermedades importantes. Una se llama Coats y la otra Norrie. Coats es un desprendimiento de retina unilateral que tiene lesiones con exudados y hemorragias y también está asociada a estrabismo. Recuerden que un ojo que no ve es un ojo que se desvía. Y la enfermedad de Norrie tiene una herencia recesiva ligada al sexo. Afecta a varones. Implica desprendimiento de retina, sordera y retraso mental. Este es un caso de Coats. Vean aquí, la retina está desprendida. Obviamente, si ustedes pasan la lámpara su retinoscopio, van a ver leucocoria. La retina está isquémica, tiene estas manchas blancas que son exudados y hemorragias. Y la enfermedad de Norrie es un desprendimiento de retina, igual van a ver la retina desprendida, más sordera, más retraso mental. Toxocariasis, esto ya lo vieron cuando vieron uveitis. Toxocariasis es una retinitis granulomatosa, un granuloma en polo posterior que causa fibrosis y desprendimiento de retina. Aquí está la papila, pueden ver esta banda de vítreo que tracciona la retina. Catarata congénita, catarata recuerden que es la opacidad del cristalino. Hay niños que pueden tener catarata desde el nacimiento. Y hemorragia vítrea. Cuando ustedes revisan un paciente con hemorragia vítrea reciente, se va a ver muy roja. Pero conforme pasa el tiempo, la sangre roja se va haciendo o va cambiando de color y se vuelve blanca. Si ven un paciente con hemorragia vítrea viejita o crónica, también pueden verlo como leucocoria. Y otra causa puede ser coloboma. ¿Qué es un coloboma? Recuerden que habíamos platicado que el ojo se forma a través de la cúpula óptica y esta zona se va cerrando poco a poco hasta que forma el globo ocular. El coloboma implica que esta zona no se cerró. Es una falta de cierre total o parcial del globo ocular. Yo creo que esto ya lo vieron en embriología. Recuerden las capas del ojo. Si vamos de externa a interna, tienen primero la esclera, después la coroides y al final la retina. Lo que están viendo aquí es el polo posterior de un paciente. Aquí está la papila, aquí está la retina y de repente, ¿qué ven aquí? Esta mancha blanca. Esta mancha blanca es esclera. Es un coloboma, quiere decir que se alcanzó a cerrar la esclera del globo ocular, pero la retina y la coroides no se cerraron. Entonces quedaron hasta esta zona. Pueden ver la esclera cerrada, pero retina y coroides no alcanzaron a cerrar. Estos son ejemplos de coloboma. Muy bien, entonces ya vimos todas las causas de leucocoria. Retinoblastoma, vitrio primario persistente, retinopatía del prematuro y las otras causas extras que mencionábamos últimamente: desprendimiento de retina, catarata congénita, hemorragia vítrea, toxocara y coloboma de retina y coroides. Por frecuencia, la primera causa de leucocoria es catarata y la segunda es retinopatía del prematuro. La de peor pronóstico o la más seria para todos nosotros, que tiene que ver con la mortalidad, es retinoblastoma. Entonces, les pido que chequen esta clase, vean todos los diagnósticos diferenciales, los tratamientos y pues seguro estos temas se van a ver profundamente en su clase de retroalimentación con sus profesores. Pues que tengan buen día, gracias por su atención, bye.